Pueden tomar asiento. Wow. Wow. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Obviamente estamos celebrando la victoria de todo cristiano y le puse como título Jesucristo. La resurrección de Cristo es la única esperanza. Y antes de entrar en el pasaje que leyó el pastor Ludwig, te hago esta pregunta: ¿dónde está tu esperanza? Y lo que uno dice realmente a veces no es lo que uno realmente cree, es lo que a veces suena bonito, pero cómo vivimos nuestra vida, cómo nos preocupamos, cómo nos afanamos, qué hacemos con nuestro tiempo, con nuestros talentos y con nuestro tesoro, dice muchas veces dónde está nuestra esperanza, ya sea en religión, en nuestra situación política, en nuestra situación personal, en gente muerta. Si nuestra esperanza no está en Cristo, esa es la única esperanza. Esa es la razón por la cual Él vino. Él pagó por nuestros pecados y Él resucitó. Primero podemos confiar en su resurrección. Y antes la introducción, quiero explicar esto y lo digo casi anualmente. ¿Y por qué? Especialmente porque el mundo se va alejando más y mientras más nos alejamos de las cosas de Dios, más cerrados nos ponemos de mente, y al punto donde hoy día decimos que los niños están trastornados por lo que está ocurriendo, ¿verdad? Pero yo digo que los niños no están trastornados, los padres están trastornados, porque los niños siguen siendo niños. Y son los padres para guiarlos a ellos. Pero estamos viviendo en un mundo donde aún la resurrección se cuestiona. Quiero darle una base, simplemente para que podamos conversar con un poco de inteligencia, porque nosotros tenemos la verdad. Cuando digo tenemos la verdad, cuando esté hablando con alguien, no entre en una discusión, simplemente haga preguntas, porque hay varias cosas que dicen hoy en día y suenan bonito, pero Jesucristo no resucitó. Él simplemente, lo que sucedió, Él nunca murió, sino simplemente Él se desmayó y al tercer día pues salió ¿de qué? De la tumba. Es una teoría, ¿verdad? Y básicamente pues es bien fácil de contestar. Y usted hace preguntas y dice, wow, ¿tú me quieres decir a mí que Él recibió esa paliza? Le dieron 39 latigazos donde básicamente estaba dividido en tres partes: vidrio, piedra y acero, desgarrándolo.
Y después no solamente lo crucificaron estando desde temprano en la mañana, antes que oscureciera. Por eso Él resucitó al tercer día. Por si acaso a veces no, resucitó, Él murió el jueves. Ok, al tercer día de su muerte. Pero no, Él no murió. Tanto así entonces que le hicieron una lanza en el costado y salió que sangre. Yo no soy doctor para saber entonces que está muerto. No le rompieron los huesos porque era costumbre romana de que si alguien no había muerto, le rompían los huesos por si acaso, la casualidad que no hubiera muerto, después que lo bajaran de la cruz se escapara. Pero él hace esta pregunta entonces, no, él no murió. Lo enterraron y básicamente al tercer día, él simplemente se levantó y movió la piedra que pesaba de 1 tonelada a 2 toneladas. Pero no solamente movió la piedra, sino le cayó arriba a 4 soldados romanos. Entonces esas preguntas. ¿Okay? O dice, no, es que robaron el cadáver. Entonces, ¿qué es más fácil creer? Que a un hombre inocente, por razones religiosas y por razones eventualmente políticas, Pilato se lavó las manos y dijo, no, ustedes escojan. Entonces él fue guiado por el imperio romano, crucificado cuando no cometió ningún acto ilegal. Pero entonces vinieron 11 de sus discípulos, los cuales 10 de ellos se habían ido porque tenían miedo y aún hasta lo negó, el que vamos a hablar hoy en día, lo negó, regresan, rompen el sello, de la tumba romano completamente ilegal y merecedores de la cruz y muerte. Y estos pescadores le caen arriba, no solamente a 4 soldados, porque cuando lo hace de 4 hay 4, 4 y 4, 16, para llegar a la tumba. El mismo Pedro, que tenía tanta mala puntería, que con su propia espada no pudo ni cortarle la cabeza a un soldado que estaba al lado de él. Y le cortó la oreja, porque era un pescador. Ellos se roban el cadáver, supuestamente. Los judíos creen eso aún todavía. ¿Okay? Se roban el cadáver. Y entonces, ¿por qué no le hacen un juicio? Simplemente pregunta que usted puede hacer. Jesús no hizo nada, lo crucificaron. Sus discípulos roban el cadáver. Le dan una paliza a los soldados, rompen el sello romano y no le hacen ¿qué? Nada. ¿Por qué? Porque no había cadáver. Pero no era que no había cadáver que había desaparecido, sino que tuvo apariciones ese mismo día 5 veces y durante los próximos 40 días, 10 ocasiones, y se presentó hasta 500 personas. No estamos hablando de 500 seguidores necesariamente. Testigos. Eso simplemente es esa pregunta. Usando simplemente un poquito de historia, de facts, los factores, los hechos. Entonces cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos entonces que no solamente la tumba estaba vacía, sino que era profetizado por David en el Salmo 16, por Isaías en el capítulo 53, por Oseas en el capítulo 13 y por el mismo Jesús. Juan 2:18, Juan 2:22, Juan 14:19, Juan 16:16, Mateo 16:21, el 17:9, Mateo 22, 23, 20, 18 y 19. Amén. Entonces, si esto no es verdad, déjeme decirle algo. Vamos a acabar ahora mismo y nos vamos para la casa, porque ¿qué estamos celebrando aquí? Porque entonces o yo soy un mentiroso o merezco misericordia, dice 1 Corintios capítulo 15. Jesús resucitó. Entonces lo que pasa hoy día, que tenemos un mundo que no tiene problemas con razonar, porque usted habla con cualquier ateo que va a decir, los ateos no existen. Le voy a explicar por qué. Todo ateo te diría que por lo menos, cualquier ateo con un poquito de inteligencia te diría que por lo menos hay 10 a 20% que no se sabe. Por lo cual quiere decir que ese 10% o 20% está ¿quién? Puede estar Dios. Por lo cual un ateo es un agnóstico que dice que no hay Dios, está negando algo que existe. Pero es para nosotros hablar, porque el problema no es razonamiento, el problema es ¿qué? Es el corazón. Porque si usted le pregunta a alguien
que tiene supuestamente duda y le hace esta pregunta: si yo te doy razones para creer que Jesucristo murió y resucitó, ¿tú te fueras cristiano? Y la mayoría te van a decir, ¿sabe qué? No. Por lo cual, por un razonamiento es del corazón, porque el hombre quiere ¿qué? Pecar. Lo mismo dijo un ateo evolucionista supuestamente ruso. Él lo dio hace muchos años. Él dijo, tenemos dos problemas bien grandes. O la tierra va a ser quemada por fuego, que by the way ya está escrito, porque se va acercando al sol 1 segundo por día, o por año, perdonen mi ciencia. ¿Okay? Por lo cual va a ser quemada. Segundo, si no hay un Dios. Y si hay un Dios, tenemos que darle cuenta por lo que nosotros ¿qué? Vivimos. La resurrección es un hecho, pero la pregunta no es si un hecho, porque la mayoría que están aquí entienden sí es un hecho, por eso estoy yo aquí. Pero si se ha hecho un hecho real en tu vida, porque eso es lo importante, no es saber que resucitó. El diablo sabe que él resucitó. Sus ángeles caídos, los demonios, saben que él resucitó. Es básicamente, si eso ha impactado tu vida, entonces hay 3 cosas en este pasaje que hablan así. La primera, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. O sea, habíamos nacido en la carne, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primero, porque tuvo misericordia de ¿quién? De nosotros. Pedro describe aquí a Dios y al Padre, ¿ok? De Jesús, como una persona, uno mismo. Y su misericordia, ¿para quién? Para con nosotros en Él, en Jesucristo. ¿A través de qué? De su muerte, pero también de ¿qué? De su resurrección. Entonces, nuestra esperanza está ¿en quién? En Jesús. El Jesús no es que nos da, Él nos da esta esperanza, y una esperanza que viva. 6 veces habla en primera de Pedro, en el capítulo, la epístola de Pedro, 6 veces habla una esperanza viva. ¿Y a qué se refiere con una esperanza viva? Lo opuesto a vivo, que es muerte, ¿ok? Y la palabra muerte significa ¿qué? Separación. Lo que este mundo te ofrece es muerte. No hay ninguna esperanza en este mundo, porque todos los que estamos aquí vamos a morir ¿qué? Físicamente. Proverbios 3 veces dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos ¿de qué? Caminos de muerte, separados ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando hablamos de una esperanza viva, viva es algo que es activo. O sea, ¿cómo usted puede distinguir cuando 2 personas, si están muertas o vivos? Por la acción, porque tiene que haber algo en esa persona que diga, esta persona está ¿qué? Viva. Tiene que enseñar que vital es de que está vivo. Entonces, la resurrección no es algo para el futuro, es algo para el presente. La pregunta es Jesucristo tu resurrección? Y cuando digo es tu resurrección, estoy hablando de algo vivo en este momento, porque eso es a lo que se refiere aquí. Y lo segundo que hablando de vivir en esta esperanza, es porque hay una herencia reservada. Herencia reservada. El versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora mismo, pues en junio, antes que mi hijo se vaya para la India como misionero, pues le doy gracias a Dios por los Airbnb y todo eso, porque cuando tienen muchos hijos y empiezan entonces ellos a casarse y después vienen los nietos, un hotel no nos aguanta. ¿Okay? Tengo que reservar una casa. ¿Okay? Bueno, la reservó mi hija, ¿verdad? Pero con mi tarjeta de crédito. ¿Okay? Okay. Pero eso toma fe, y no tanta fe, porque ya yo vi el lugar donde vamos a estar. No puedo esperar, estoy motivado por ir allá y voy por fe. Voy por fe porque no te dan llave. Eventualmente te dan un código para que puedas abrir ¿qué? La puerta, y puedas que entrar y participar de lo que ya está hecho. Cuando tú vas al libro de Efesios, me encanta porque para Dios no hay tiempo. El tiempo no lo dio a nosotros para poder entender y poder comunicarse con nosotros, porque Dios no tiene tiempo. Dios en el mismo lugar ve mi pasado, mi presente y mi futuro.
En Efesios 2 ya Él está hablando de lo que Él tiene preparado para aquellos que antes eran su enemigo, que andaban en la esclavitud y ahora hemos sido salvos y nos tiene sentados a la diestra de ¿quién? El Padre. Esa es la herencia que Él está hablando aquí para nosotros, que está ya reservada. Y eso nos da la seguridad de que entonces tenemos algo reservado, pero habla tres cosas. Primero, incorruptible. Incorruptible es algo que no puede acabarse, que no se puede pervertir. Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es como si Dios dijera, y dice más adelante que Él los entregó a su propia ¿qué? Consuficiencia. En otras palabras, ¿tú quieres ser bestia? Sé bestia. Es lo que le está diciendo. ¿Ok? Pero es corruptible porque nuestra mente, nuestro cuerpo nace en corrupción, nace en pecado. Por eso en 1 Pedro, más adelante en el versículo 23 dice, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Noten eso nuevamente. Que vive, algo que está vivo, que requiere ¿qué? Acción, es la palabra de Dios que en nosotros. Y 1 Corintios 15:53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, para aquel que ha creído, le ha entregado su vida a Cristo, ha nacido de nuevo y su Espíritu Santo ha venido a morar en uno y viene la resurrección de Cristo en uno, ya no hay más corrupción. Entiendan esto. El cristiano ya no puede vivir en corrupción. Pecamos, fallamos. El mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 7 y llegando al 8. Pero un cristiano no puede vivir en corrupción como estilo de vida porque no goza el pecado como lo gozaba antes. ¿Cuántos se acuerdan antes de convertirse cuando alguien le daba un corte de pastelillo? ¿Ok? Eso es un puertorriqueño. No sé cómo lo hacen en su país. Alguien se le mete en el medio, alguien le toca la bocina, alguien le dice que usted es número 1 con su dedo. You're number 1. Qué rico es ofenderlo. Te la desquita. Mira esto, lo otro. Cuando estaba en el mundo, wow, yo sé que me está mirando, pastor. No, yo los he visto ustedes guiando, así que no se hagan los santos ahora. ¿Qué pasa que no le he tocado la bocina para que... ¿Verdad? Hasta que tú le entregas tu vida a Cristo y el Espíritu Santo dice, qué bonito, ¿ah? Menos mal que un miembro no te pasó por el lado. ¿Ok? Nunca he tenido esta experiencia, pero el pastor nuestro, el pastor que muchos años atrás estaba desesperado porque tenía que ir a un lugar y alguien le hizo un corte y se le metió en el mismo medio hasta que paró en la luz y al molesto le estaba tocando la bocina. Después el avergonzado se da cuenta que una persona sale del carro y le dice, ay pastor, discúlpeme. Entonces imagínense cómo se debe poner, ¿se acuerdan los picapiedras cuando se ponía así de chiquito como quien dice? Porque como él actuó. Y eso es lo que se refiere aquí. Una persona que ha sido resucitada no puede continuar viviendo ¿qué? En corrupción. Porque el Espíritu Santo es como si fuera un tipo de desodorante o un tipo de aerosol que no permite que ese pecado quede en nosotros. Esa es la diferencia, porque es algo interno. La religiosidad lo que te hace es que vayas y te confiese que no comes lechón, que no hagas esto, que hagas lo otro. Eso es lo que la religión hace, algo externo. Pero internamente el espíritu, porque tenemos un espíritu que es incorruptible, no puede estar corrupto. Lo segundo que vemos es incontaminado. Un polir que no puede echarse a perder. Dice Salmo 119, versículo 1, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová en integridad, en perfección. Y está hablando aquí que una persona que no mancha, no está hablando de que somos perfectos. Cuando habla de perfecto es que estamos caminando porque es la palabra de Dios que en nosotros, que nos entonces vivir para no contaminarnos.
Y aquí básicamente lo que hace aquellos que están en cierta dieta, es increíble cómo marcan su dieta porque no quieren contaminarse. No pan, no azúcar, no dulce, porque no quiero ¿qué? Dañar ¿qué? Mi cuerpo. Digo, gloria a Dios que se dañe, porque voy para el cielo más rápido. Hay platos que son celestiales, porque tienen tanta grasa que 2 o 3 platos de eso te llevan al cielo directamente. Pero está hablando aquí entonces de que bienaventurados porque entonces queremos vivir para Él sabiendo que vamos a fallar. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sumible que los cielos. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante del Dios, el Padre, es esta. Habla de acción externa, pero finalmente dice, y guardarse sin mancha del mundo. Y entra en la próxima palabra, inmarcesible. Inmarcesible, yo sé que usted la usa regularmente, ¿ok? Yo no sabía lo que significa inmarcesible. ¿Y sabe lo que significa? Que no se marchita. Yo no sé ni poner una flor. Que no se marchita, aquello que no puede perecer. O sea, que algo que no perece. La Biblia nos advierte, mirad que ninguna raíz de amargura crezca a causa de problemas y contamine ¿qué? A muchos. Hebreos 12:15. Entonces, tanto por no marchitar el testimonio de Dios que en nosotros. Entonces, pero su salvación no se marchita. Porque debajo de esa salvación está la semilla y la palabra ¿qué? De Dios. Pero se nos hace advertencia a través de ¿qué? De nuestro comportamiento. Y finalmente, lo mejor de todo, esa salvación protegida. Secure salvation. Y eso es lo que a veces no entendemos. Y no entendemos porque la frase que se usa en Puerto Rico y es mala usada, salvo siempre salvo. Déjame hacerles esta pregunta para que entiendan lo que eso significa bíblicamente. El que bíblicamente dice, el que es salvo, es salvo. Déjame traducirlo para que usemos un poquito de sentido común. El que nació en Colombia, ¿cómo se llama? Oye, el que nació en Venezuela, ¿cómo se llama? Ok. ¿Venezolano es siempre venezolano o no? ¿Colombiano es siempre colombiano o no? Tú puedes cambiar tu ciudadanía, tu pasaporte. Tú puedes tener varias ciudadanías si tú quieres. Pero ¿sabes lo que tú eres si no estás en Colombia? Colombiano. Aquellos que han nacido en Cristo han sido transformados y regenerados. No porque yo lo creo, no porque yo lo dice, sino porque dice que la palabra de Dios lo dice. Entonces dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, esto no es algo futuro, es futuro para nosotros, pero es presente ¿para quién? Para Dios. Por eso en Efesios 2 nuevamente, Él dice que estamos sentados a la diestra ¿de quién? Del Padre. Para aquellos que han sido salvos. Y por eso es que cuando usted lee la carta completa, el primer capítulo o los primeros párrafos, porque no fueron por capítulos, dice entonces, y esta es la herencia de la salvación, que estamos sellados hasta el día de ¿qué? La redención. Entra en el capítulo 2, en la segunda parte, entonces nos dice quiénes somos que en Cristo, y el primer párrafo dice, ¿por qué llegamos a Cristo? En Cristo viene la seguridad. Entonces por eso nos dice que éramos enemigos, versículos 7, 8, hasta que llegamos al 10. Entonces dice, porque por gracia soy salvo, ¿no por qué? No por obras, sino mediante ¿qué? La fe. Es exactamente lo que Pedro está diciendo aquí, va en línea con Pablo. Entonces cuando dice que tú tienes fe, fe es algo que requiere que acción, pero fe es el resultado de algo que tú estás convencido. Por eso la palabra es pistis, convencido. No porque en el futuro tú vas a alcanzar salvación, sino porque ya eres ¿qué? Salvo cuando le entregaste tu vida a Él, cuando naciste de nuevo. Porque su resurrección es algo inmediato.
Por eso es esa pregunta. ¿Es la resurrección tu esperanza? No estoy diciendo, oh sí, no, cuando yo muera yo voy al cielo. ¿Hacer qué en el cielo? ¿Qué tú vas a hacer en el cielo? ¿Alabar a Dios? ¿Vivir para Dios? Es decir, tú no puedes hacer algo en el cielo que no estás haciendo aquí en la tierra. Hello. Voy a repetir eso de nuevo. Pero nosotros tenemos como esta mente que pensamos que es algo futuro, no es algo presente. Porque si tú resucitaste, naciste de nuevo, entonces Cristo vive en ti y la pregunta, ¿estás viviendo en su resurrección? Porque si vamos entonces desde el momento que los discípulos se encontraron con el Jesús resucitado, su vida cambió. De cobardes negando aún a Jesús, a personas todos que murieron por Jesús. Es difícil morir por una verdad. Si yo tengo que arriesgar mi vida y puedo sobrevivir y puedo mentir, probablemente lo haga. Vamos a ser honestos. Pero morir por una mentira, no. Todos ellos murieron por la verdad, porque Cristo era ¿qué? Su verdad. Entonces, ese es el poder que te rescata, porque es el poder de Dios viviendo en ti. No eres tú tratando de vivir, sino es su poder en ti. Por eso en Juan 10, 28 al 21 dice, somos guardados por su poder supremo. Y les doy vida eterna y nunca perecerán. Y nadie los arrebatará ¿de qué? De mi mano. Mi Padre que me los ha dado es mayor que todos. Y nadie puede sacarlos de la mano del Padre. 3 palabras bien comunes. Nadie. ¿Qué significa nadie? Nadie. Wow. No hay que ser teólogo, ¿verdad? Nadie es nadie. Todos. ¿Qué significa todos? Todos. Dice que Él es mayor que todo y que nadie, eso incluye a todos nosotros, podemos ¿qué? Aún salir de ¿qué? De sus manos, porque estamos salvos bajo ¿qué? Bajo su poder. Si es que eso ha ocurrido. Entonces el poder de Él que nos mantiene ¿qué? Salvos, porque déjeme decirle mala noticia. Si usted le entregó su vida a Cristo, usted va a pecar esta semana. Y recuerde que pecar no es hacer lo malo. Pecar es desobedecer a Dios. Lo haga a propósito o no a propósito, usted va a pecar esta semana. Es más, yo creo que no pasa esta semana. Porque si sale bien rápido de aquí porque tiene quiere ir al restaurante y ganarle a todos estos comelones y llegar antes para coger la mesa más grande, usted ya va a pecar. ¿Por qué? Porque va a pasar el exceso de ¿qué? De velocidad. Por lo cual ya pecó. Entonces Él por el poder ¿qué? Por el poder de Él, porque yo mismo no puedo mantener la salvación. Por eso en Filipenses, Él ya me dice en el capítulo 1, versículo 16, que el que comenzó el trabajo en nosotros, Él lo va a acabar. Porque aún mi naturaleza hace lo que no quiero, dice el apóstol Pablo, repito. Entonces, Él comenzó ese trabajo y entonces en Filipenses 2:12, que es malentendido cuando dice cuidado, la palabra no es cuidado vuestra salvación, es ocupados en vuestra salvación. Y aún te dice el versículo 13, porque yo soy el que pone el querer como el hacer. Eso es el mismo poder de Dios el que nos mantiene ¿qué? Salvo. Y ese poder lo tenemos ¿qué? En Cristo. Y lo vimos en Pedro. Este es el mismo Pedro que 42 días antes había negado ¿quién? A Cristo. Y ahora está parado ahí en medio de la ciudad diciéndole a los fariseos, diciéndole a los soldados, a este que ustedes crucificaron fue resucitado y es el Señor y Rey. El mismo que lo negó hablando palabras obscenas para tratar de no distinguirse con Jesucristo. ¿De dónde viene ese poder? Porque se encontró con el Cristo resucitado. Entonces ese poder, te estoy diciendo, estás viviendo la resurrección. Pues si estás viviendo la resurrección, debes vivir entonces bajo el poder de ¿quién? De su Espíritu en ti. Y esto es lo mejor de todo, preparados por Dios. Jesús les dice a ellos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creer en Dios? ¿Crees también en mí? Y la palabra siempre de una creencia, Dios sé que Dios existe. Dios dice, no, si tú crees en Dios, cree en mí, en Jesús. En la casa de mi Padre voy a ¿qué? A preparar lugar para nosotros.
Y dice así: si voy y preparo un lugar para vosotros, volveré y os recibiré a mí mismo, para que donde yo esté, allí también podréis estar. Una cosa que aprendí, nunca ni en seminario me la enseñaron, era que de donde venía Jesús, y lo aprendí con la guía nuestra cuando estábamos en Israel, y ella era de Nazaret. Y a Jesús siempre se ha asociado con ser carpintero. Y lo que sucede es que la palabra en sí, el trabajo de un carpintero no es simplemente con madera. Y ahí se usaba mucho el mármol y tenían que hacer el trabajo completo de algo. ¿Y por qué digo esto? Pienso esto porque Él está construyendo un hogar. Él mismo lo dijo. O sea, este es el mismo Cristo que le dijo a ellos: yo voy a preparar un lugar para ustedes. Yo voy a regresar. Ellos no le creyeron porque esto fue antes de que crucificaron y todos que se fueron. Entonces la pregunta: ¿tú le crees que se está preparando un lugar? Entonces tú le crees que está preparando un lugar. Entonces tú puedes vivir en el poder de la resurrección porque tú sabes que estás preparando un lugar. Yo sé, creo, y esto no estoy tan seguro, nunca sabe lo que pase de aquí a junio, que voy a estar comiendo con mis hijos, teniendo un buen tiempo con mi familia, relax. Yo vi las fotos del lugar, ¿ok? Yo no he visto las fotos del cielo, pero ya me dice que ellos no han visto lo que Dios tiene preparado para aquellos. No me puedo imaginar, pero sí, me puedo imaginar calles de oro, mar de cristal. Entonces Él está haciendo un hogar en el cielo, me dice Él, con los tesoros que le estamos enviando. Eso es lo que dice Mateo 6. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla ¿qué? Corrompe, más hacéis tesoros ¿dónde? En el cielo. ¿Y cómo tú haces tesoros en el cielo? Cuando tus prioridades son el cielo. Porque eso no va a pasar la eternidad. La gente se preocupa por lo que va a ocurrir aquí en la tierra más de lo que va a ocurrir en el cielo. No se asuste, no voy a cantar. Yo vi algunos cogiendo la Biblia para irse. No. Luego te pongo esto para atrás, no te preocupes. Porque la eternidad es para siempre. ¿Okay? Entonces, nuestra vida, lo más que vamos a vivir aquí es el tamaño de ¿qué? De este micrófono. Algunos 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 80 años, porque esta es la parte ya que más pesada de cargar. Pero esto es about right. Entonces, ¿por qué te preocupas? Porque la eternidad es un cable ¿para qué? Que no tiene fin y da vuelta y no tiene fin absoluto. Y nos preocupamos por algo aquí. La resurrección en Cristo, ¿sabe qué? No te preocupes por esto. Preocúpate por lo que viene ¿qué? Después. Porque eso fue lo que le costó a Cristo por nosotros, el poder de su resurrección en nosotros. Él dice: donde yo esté, allí voy a estar y vengo. Y Él le dice: pues enséñanos al Padre. Le dice Tomás, el que eventualmente vino a dudar. Y dice: Tomás, hace tiempo que estoy con ustedes. Jesucristo está diciendo: yo soy Dios, es lo que está diciendo. Porque como Dios es espíritu, tú no puedes ver a Dios. Si tú quieres ver a Dios, tú quieres ver cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, léete los evangelios y pon tus ojos en Cristo. Porque Él es Dios encarnado. Emmanuel, dice Juan 1, que Él se hizo carne y vino a morar ¿qué? Entre nosotros. Nosotros nunca vimos la gloria de Dios, pero en el versículo 18 dice que vimos ¿qué? Su gloria. No has visto al Padre, pero ve a mí. Yo soy la esperanza. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. ¿Es tu resurrección? Eso concluyo como empecé. ¿Dónde está tu esperanza? Porque si no está en Jesús, tengo malas noticias. Todo otro tipo de esperanza va a fallar. Nuestros familiares nos pueden fallar. Nuestra profesión, nuestra educación, nuestro entretenimientos, todo esto puede fallar. Si Cristo no es tu esperanza. Dice: qué salvación tan grande tenemos, qué Salvador tan grande tenemos, que nos salvó, nos mantiene salvos y viene por nosotros. Es un trabajo completo que Él hizo en la cruz del Calvario.
Un escritor escribía que estaba observando las aves y aún los pajaritos pequeños, y en la Florida usted sabe que vienen las tormentas. Y él veía como este mismo pajarito pequeño, cuando venían estos vientos fuertes que tumbaban las ramas y tumbaban hasta árboles, simplemente iban de rama a rama, de árbol a árbol, hasta que en un momento se cayó todo. Y esta ave simplemente le dice como si mirara a la tormenta y se riera. Porque simplemente miraba a la tormenta y dice, I got wings. Yo tengo alas. Las alas son la esperanza de esa ave. Porque sabe que puede estar volando, volando y volando y volando y volando. ¿Y sabe lo que eso significa para nosotros si tu esperanza está en Cristo? We got wings. Dice que para aquellos que están en Cristo la muerte ya no existe. El mismo apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia. No tengo problemas. Cuando tú vives la resurrección, tú no dependes de las ramas, tú no dependes de los árboles, tú no dependes de las tormentas. Tú puedes mirar la tormenta frente a frente y dices, I got wings. I got wings, porque un día Dios me transformó. Cambió mi vida. Él es mi resurrección. Y un día sé que voy a volar a la eternidad porque el Padre viene por mí o yo voy donde Él. Eso es vivir la resurrección. La gente me pregunta, ¿te preocupas por tu hijo? Allá donde va a ir en las Surasi. Y yo le dije, no. ¿Sabe por qué? Me preocupo por mis otros 2 hijos que no le han entregado su vida a Cristo. Porque el otro, he got wings. Él tiene resurrección. Él no puede morir. Hello. Pero los que están aquí, they have no wings. Ellos saben la resurrección. Ellos entienden la resurrección. Ellos creen la resurrección. Pero no viven en la resurrección. Y tú puedes estar aquí y dices, sí. ¿Cómo va a ser que un hijo de pastor sí? Porque tú puedes tener la doctrina correcta, la teología correcta. Entonces, you got wings. Que tienes alas. Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, los que descansan en el Señor, los que la resurrección es en el Señor, renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso es básicamente lo que la resurrección es. No importa lo que venga, we got wings, tenemos las alas, y es vivir en la resurrección. Que no importa lo que ocurra, vivimos arriba de nuestras circunstancias, porque Cristo venció la muerte, y por eso podemos cantar entonces que Él la venció, y somos más que victoriosos en Cristo Jesús, por el poder de su resurrección y su poder en nuestra vida. Está en tu vida Él, que evita que hoy tú puedas tomar esa decisión de entregarle tu vida a Cristo. Acércate a alguien, al final, al servicio, a alguien, y dile, yo quiero conocer este Cristo. Estoy hablando de conocer, Él es tu resurrección, no de saber que lo es, sino que es tu resurrección. Estás viviendo bajo su poder. Padre, gracias por tu palabra. Si hay alguien en este lugar que no te conoce realmente de corazón y ha tomado un día, entregarle su vida a ti, que hoy lo pueda hacer. Pero aquellos que han tomado esa decisión y no están viviendo en el poder de tu resurrección, Señor, que seas tú hablándole. Porque yo no sé lo que es volar, pero yo sé lo que es vivir arriba de la circunstancia. Porque tú eres mi resurrección. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Y nos ponemos de pie para alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores.